Bienvenidos a la segunda semana del emprendimiento. Yo les voy a presentar las bases del emprendimiento. Mi nombre es Mario Valori y entre las cosas que os voy a presentar están la mentalidad emprendedora, el ecosistema emprendedor, la investigación de mercados y gamificación, que va a estar en un otro video a partir del punto C y D. Cuando nos preguntamos qué es la mentalidad emprendedora, qué consiste, qué hay dentro de esa mentalidad emprendedora, básicamente hablamos de creatividad empresarial como un pilar súper importante. Vamos a ver lo que es innovación. Vamos a conversar un poquito sobre el perfil emprendedor también y un tema que es súper importante, que es resiliencia y fracaso, o por qué se da este tema de fracaso. Hay un autor que nos ha descrito de una manera muy interesante lo que es la parte de creatividad empresarial, ¿no? Hay un libro es un libro que se llama La clase creativa. El autor es Richard Florida, que nos conceptualiza la creatividad empresarial de una manera macro, pero basado en tres pilares o tres conceptos importantes: talento, tolerancia y tecnología. Talento, que tiene que ver con las habilidades, las capacidades que hay en un país o en una organización. Si estuviéramos hablando de universidad, hablaríamos de los alumnos, hablaríamos de los docentes, hablaríamos del personal administrativo, ¿no? Tolerancia tiene que ver con esa capacidad de asimilar diferencias, sobre todo en relación con ideas de otras personas, culturas, creencias, actitudes, ¿no? Que tiene que ver entonces con esa capacidad de aceptar. Es lo que llamamos tolerancia. Y tecnología es algo que creo que entendemos todos básicamente de qué se trata, de sistemas, de avances, de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, Richard Flynn nos dice, para que un lugar pueda definirse como creativo, entonces necesitamos tener estas tres T's de manera muy amplia y alta: talento, tolerancia, tecnología. Hay una definición que es muy facilita de esta profesora Shirley Carson de la Universidad de Harvard, que nos dice que básicamente la creatividad no necesariamente es traer cosas nuevas al mercado, ¿no? Que nadie las haya visto antes, sino más bien combinar algo que ya sabemos de una manera diferente, ¿no? Entonces, darle un sentido eh, único, un sentido diferenciado a esas cosas que ya conocemos, combinarlas de una manera diferente. Entonces, aplicando lo que nos está definiendo la profesora Shirley, decimos que básicamente la creatividad empresarial tiene que ver con buscar caminos diferentes dentro de lo que ya tenemos, dentro de lo que ya sabemos, y sobre todo conectarlos, ¿no? Por supuesto, esto parece muy difícil de aplicar y nos preguntamos cómo así la creatividad empresarial se puede dar en nuestro día a día del emprendedor. Y entonces, me gusta esta forma de explicar la creatividad empresarial a través de un proceso que tiene tres etapas, como si fueran tres cajas, tres colores diferentes. La primera etapa es destruir lo que existe hasta ahora, y eso me va a permitir mirar hacia adelante de una manera nueva, de una manera limpia, de una manera en la que tengo oportunidades de presentar cosas alternativas, ¿no? Que esa es la caja o el color blanco, ¿sí? Donde me voy a imaginar un millón si se quiere, de oportunidades, sin restricciones ni de presupuesto ni de capacidades. Voy a tener ideas de repente las más locas aquí, de una manera amplia, divergente, como diríamos en el mundo de creatividad empresarial, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es preparar el terreno, preparar opciones, preparar alternativas que van a tratar de sustituir, reemplazar a esa área que teníamos antes, que era la destrucción, la parte negra, ¿no? Y en la parte roja es lo que tenemos básicamente la acción, porque dijimos que la creatividad empresarial no es solamente imaginarse cosas alternativas diferentes, sino hacer. Y aquí en esta etapa de hacer, que es la de acción, viene a jugar toda esa preparación, toda esa experiencia que tenemos, todas esas características únicas que tenemos de capacidad, ¿no? Es decir, la formación técnica, la contabilidad que sé, el marketing que sé, todas esas otras cosas vienen a complementar esta explosión creativa que teníamos en el color blanco, ¿sí? Entonces aquí básicamente es mostrar, tangibilizar, poner en práctica y evidenciar que efectivamente la creatividad empresarial funciona. A veces confundimos los términos de creatividad con invención y con innovación. A veces los manejamos indistintamente, pero vamos a ver que no son lo mismo y más bien pueden ser inclusive considerados como una especie de etapas, ¿no? La creatividad empresarial, como ya vimos hace un ratito, básicamente tiene que ver con crear ideas, desarrollar ideas, como dicen en la lámina, fábrica de ideas, ¿no? Es producir ideas diferentes, alternativas, útiles, que puedan ser medibles, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso es todavía inmaterial, ¿no? Está en mi cabeza, de repente está ahí en mi cerebro dando vueltas. Lo que tengo que hacer es tangibilizarlas, ¿no? Construir algo, ya sea un prototipo, que me puede llevar de repente a una patente también. Si ustedes se fijan de estas varias opciones y varias alternativas que tengo aquí entre amarillo, rojo, verde, lana, desordenado,
llego a hacer algo más o menos sólido, algo más o menos presentable. Y eso lo llamamos prototipo o resultado básicamente del proceso de invención, ¿sí? Pero hasta aquí no he tenido contacto con el mundo exterior, con el mercado, que es la parte más importante. Y nosotros estamos en un mundo empresarial, en un mundo emprendedor, y entonces la innovación nos permite transportarnos de este prototipo, de esta tangibilización, hacia realmente el negocio, ¿sí? Y por eso decimos que el emprendedor básicamente también es innovador, porque lo que va a hacer es desarrollar ideas, tangibilizarlas y ponerlas en el mercado para crear negocios y ventas. Esta lámina resume básicamente lo mismo para quienes les gusta de repente la parte más de abstracción con matemáticas. Entonces, si a la creatividad le sumamos tangibilidad, llegamos a lo que es el proceso de invención. Pero el proceso de invención tenemos que sumarle la comercialización, llegar al mercado para poder decir efectivamente estamos en innovación. Y como muchos de ustedes seguramente saben o van a ver en los módulos que vienen después, la innovación es la herramienta que nos permite generar una ventaja competitiva, que significa básicamente que nos podemos diferenciar de tal manera que el consumidor nos va a elegir a nosotros por encima de cualquier otra posibilidad, alternativa, competencia que pudiera haber. Aquí tenemos algunos ejemplos para que quede inclusive más claro de cómo podemos diferenciar estos tres conceptos, ¿no? La creatividad, que puede ser algo, por supuesto, diferente, algo novedoso, pero no necesariamente tangible aún, ¿sí? La invención, como ustedes ven acá, hay muchas oportunidades de presentar productos o servicios que pueden ser lindos, llamativos, etcétera, etcétera, pero ninguno de estos ha llegado al mercado, ¿no? Resolvían seguramente algún problema, resolvían alguna necesidad, pero por diferentes razones, técnicas, tecnológicas, de posibilidades de mercado, etcétera, etcétera, no ha llegado. Y tenemos en la derecha marcas que seguramente ustedes conocen, ¿no? En diferentes áreas, alimentos, muebles, ropa, café, que han partido de repente de cosas muy sencillas, como creatividad, han pasado por una tangibilización, pero han llegado al mercado, se han hecho dinámicas, han logrado vender y, por supuesto, construir negocios que hoy los reconocemos como líderes en sus respectivas áreas. Muy buenas noticias tenemos al mirar los tipos de innovación. Del 100% de cosas que se consideran nuevas en el mercado, solo un 4% son cosas que realmente no existían antes, ¿no? Es decir, no tengo que ser un genio de empezar a concebir cosas que nadie ha visto antes para poder considerarme innovador. Puedo hacer pequeños cambios, como mejoras en los productos, hacerlos más, de repente que tengan más memoria, más durabilidad, sean menos pesados, etcétera, 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 o extensiones, añadirles funcionalidades a los productos. De repente un bolígrafo que solo servía para escribir, ahora puede servir también para tomar la temperatura, puede servir de repente para medir cuánto escribo, cuántos kilómetros, etcétera, etcétera, o puedo especializarme, es decir, enfocarme a un nicho de mercado, a un segmento específico, ¿no? Y cualquiera de estas tres posibilidades de innovación constituyen, como ustedes ven, el 96% de aquellos productos nuevos que existen en el mercado. Piensen ustedes en las cosas que se han comprado, qué tan diferentes son de las que ya habían, ¿no? De repente, hoy los pantalones con ciertos agujeros, roturas, son la novedad, pero siguen siendo básicamente un pantalón, ¿sí? Entonces, este 96% nos permite también aplicarlo en diferentes categorías, ya sea en productos o servicios o en el proceso de producción o de fabricación. Es decir, el producto puede ser el mismo, pero la forma en que hago las cosas puede ser diferente, puede ser más eficiente, puede ser más óptima. La forma en que presento el producto, es decir, el marketing, cualquiera de las P's, la promoción, el empaque pueden ser diferentes y entonces nos dan la opción de también ser innovadores, ¿sí? O la forma en que me estructuro, la estructura organizacional. Me puedo organizar de una manera diferente a la competencia y gracias a esa nueva forma de organizarme puedo lograr una ventaja competitiva también. Y entonces esta innovación nos permite, o el hablar de innovación, hablar de creatividad, nos permiten decir, bueno, si son las herramientas más importantes del emprendedor, ¿será que hay alguna cosa más que necesite el emprendedor para saber qué perfil debe tener? Y entonces, una de las primeras cosas que se han planteado los que estudian es, ¿será que el emprendedor nace? Y bueno, si nace ya viene precondicionado a ser exitoso, entonces no tiene sentido ni estudiar, ni tomar cursos, ni participar en talleres o bootcamps, ¿no? Entonces, porque ya viene predestinado. O más bien, por el contrario, es que se puede construir de a poquito, día a día, adquiriendo conocimientos, capacidades, instrucción, participando en eventos como el bootcamp, hackathons, etcétera, e ir incrementando y haciéndose cada vez mejor, ¿no? La tendencia hoy, los que investigan y los que estudian a los emprendedores exitosos,
¿no? Nos van diciendo que hay una combinación muy fuerte, ¿no? De nacer con cierta genética que nos predispone a emprender, a ser exitosos, a desarrollar habilidades empresariales, pero sobre todo que uno puede hacer y formarse, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿y ahora qué cursos o en qué debería formarme? Otros estudios demuestran que estas son las habilidades más importantes en aquellos emprendedores o empresarios que han sido exitosos, ¿no? Entonces, uno lo que va haciendo es mira a un empresario exitoso y dice, ¿qué habilidades tiene este empresario o este emprendedor? ¿Sí? Entonces, este es un resumen, ¿no? De 41 habilidades que son las que todos los emprendedores aspiraríamos a tener. La pregunta es, ¿será que si no tengo estas 41 habilidades que están aquí, no puedo ser un empresario, un emprendedor exitoso? La respuesta es, ahí tenemos varios perfiles de emprendedores que los conocemos, desde Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ahí tenemos Carlos Slim, es este empresario, emprendedor mexicano que muchos años ha liderado el ranking de las empresas más ricas en el planeta. Tenemos a Walt Disney, un soñador muy reconocido, Richard Branson, ¿no? Tenemos a eh, Elon Musk, que está muy de moda por el tema de Tesla, por el tema de Twitter, que le ha cambiado el nombre, que ha estado en muchos otros negocios, PayPal, etcétera, ¿no? Marcos Galperín, fundador de una de las plataformas a nivel de la región más importantes, Mercado Libre, Mercado Pago, un líder definitivamente. Tenemos obviamente aquí tenemos a alguien en gastronomía que está muy cerquita de Bolivia en Perú, Gastón Acurio, ¿no? A Jeff Bezos, ustedes lo conocen, al fundador y creador de CNN, y por supuesto a Bill Gates. Entonces, cada uno tenía características muy particulares. Seguramente podemos decir que no cumplían o no tenían los 41 elementos o no los tenían en la misma intensidad, pero cada uno de ellos ha marcado un camino, un rumbo diferente, ¿no? Y entonces el mensaje aquí es, no tengo que tener estas 41 habilidades, ¿no? Debo tener algunas de ellas y, por supuesto, tratar de hacer mi propio perfil. No nos olvidemos del tema de la innovación, que lo hemos conversado hace un ratito, que es una de las herramientas más importantes en el perfil emprendedor, es decir, tener esta capacidad de crear cosas, no necesariamente nuevas, pero de repente mejorarlas, agregarles funcionalidades o dedicarse a un nicho específico de mercado, ¿no? Ya sea en productos, en procesos, ¿no? Y cada una de estas cosas, de tomar rumbos diferentes, de incorporar procesos diferentes, tienen que ver con tomas de decisiones. Y cuando uno toma decisiones, por supuesto, asume riesgos, ¿no? Y al asumir riesgos, obviamente hay la posibilidad de fracasar, ¿sí? La estadística dice que 9 o al menos 7 de cada 10 emprendimientos fracasan, ¿sí? Después de 2 años, no sobreviven. O sea, hay un cementerio muy grande de huesitos de emprendedores regados en el cementerio que no han pasado los 2 años, ¿sí? Pero el mensaje que nos dan todos esos emprendedores sobrevivientes es que si te caes 10 veces, tienes que levantarte 10 veces más uno, ¿no? Y entonces eso nos crea lo que llamamos resiliencia, es decir, la capacidad de poder sobrevivir y más bien estar siempre buscando el siguiente paso. Esto que les acabo de comentar está muy bien descrito en este libro que se llama Creatividad, Sociedad Anónima. Seguramente algunos de ustedes han escuchado o lo han visto y nos describe con amplitud toda la historia de Pixar, esta nueva empresa de Steve Jobs, que la fundó para hacer películas y animaciones, por supuesto con mucho éxito, especialmente Toy Story, ¿no? Pero también nos describe esta capacidad que tienen de asimilar el fracaso no solamente como empresa, sino también desde el punto de vista interno, como estructura organizacional, ¿sí? Equivocarse está bien, cometer errores está bien, fracasar es parte de aprender y aprender es parte de ser emprendedor, ¿sí? Y estas experiencias de fracasar, estas experiencias de compartir estos fracasos, se han recogido en una franquicia que ha nacido en México, que se llama las Fuck Up Nights. Y este tema de la resiliencia y el fracaso no es un tema tan nuevo. Ya Charles Darwin nos decía que las especies que sobreviven no son necesariamente ni las más inteligentes, ni las más poderosas, ni las más fuertes, sino aquellas que tienen la capacidad, ¿no?, de ser flexibles y adaptarse al cambio, ¿sí? Entonces, ese es parte del ADN del emprendedor, ¿sí? Una perspectiva diferente nos las brinda Robert Kiyosaki, quien tiene varios libros y ha estado en Bolivia, específicamente en Santa Cruz hace un par de años, ¿no?, que nos describe básicamente dos escenarios. Nos dice, si tú quieres tener seguridad y quieres de repente tener tu salario, tu paga cada mes, tienes un seguro médico, tienes vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, tu elección tiene que estar en el lado izquierdo, ya sea como empleado, como dependiente o como autoempleado, que tú creas un poco tu propio negocio, pero necesitas estar ahí para que funcione, ¿sí?
No quita que estar en el lado izquierdo evite o no hace que tú no seas innovador o emprendedor, ¿no? Es lo que se llama emprendedor, es decir, emprendiendo desde dentro, ¿sí? Y también nos presenta el otro escenario que es la gente que busca la libertad. Es decir, yo no quiero ser mi propio jefe, yo quiero manejar mi dinero, quiero manejar mis tiempos, quiero, etcétera, etcétera. Tomas mis decisiones sin que tenga que depender de otros, ¿no? Y entonces, Roberto Kiyosaki, perdón, nos presenta en este lado las dos posibilidades de ser o dueño de empresa, donde hago que el dinero trabaje para mí, y en el escenario de inversionista, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, yo tengo que generarme los ingresos, pero tengo esta posibilidad de decidir ampliamente sobre lo que quiero hacer y no que otros de repente estén decidiendo por mí, mis horarios, mis tiempos, mis vacaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí Robert Kiyosaki nos impulsa a pensar qué es lo que queremos. Si queremos la libertad, obviamente estamos en el mundo que conocemos básicamente como emprendedores o empresarialidad. Hasta algunas de las características más importantes del emprendedor, y hemos visto un poquito ese ADN también del emprendedor, pero es importante ver que no está solo este emprendedor o este empresario, sino es parte de un contexto, de un medio ambiente, ¿no? Lo que normalmente en el mundo del emprendedor llamamos ecosistema, abstrayéndonos o trayendo más bien ese concepto de la biología, ¿no? Que hablamos de ecosistemas. Entonces aquí decimos, el emprendedor está rodeado de otros emprendedores, de otras empresas, de otros agentes, ¿no? Así como otras fuerzas que van a influir mucho en el éxito o el fracaso o en los pasos que tiene que dar para ser un emprendedor, ¿sí? Desde la parte de políticas, la parte del ambiente, el ámbito o el ambiente financiero, el ambiente cultural, no tanto en la parte folclórica o artística, sino más bien en la cultura empresarial, ¿no? El estatus o el reconocimiento que tienen los emprendedores, cuál es la percepción que tenemos de la gente que se dedica a hacer empresa, ¿no? Si tenemos una buena imagen, una mala imagen, a eso se refiere con cultura, ¿no? Los servicios que necesita el emprendedor, conectividad, internet, comunicaciones, infraestructura, etcétera, ¿no? El capital humano, cuando yo tengo mi empresa, ¿qué tan fácil es contratar personas que necesito? Un programador, un nutricionista, un gastrónomo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí básicamente el mensaje es, si yo soy un boliviano muy pilas y tengo una muy buena empresa, ¿no? Y hay un canadiense que tiene una idea muy similar a la mía, ¿en cuál de los dos ambientes se va a desarrollar mejor esta idea, ¿no? Lo más probable es que en Canadá se desarrolle mucho más rapidito y por eso a veces parece que los extranjeros en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, parece que fueran más emprendedores y más pilas que los de nuestra región, ¿sí? Pero a veces debemos reconocer que tiene que ver con un tema del contexto, ¿no? Con estas fuerzas que hacen que de repente el emprendiendo pueda desarrollarse más rápido o menos rápido, o, con más vigor o menos vigor, o con más robustez, menos robustez, ¿sí? Hasta aquí llegamos con estos fundamentos de los emprendedores, ¿no? Para el emprendimiento. Y en una segunda parte vamos a mirar lo que es investigación de mercado y gamificación. Muchas gracias.